Hola, benvinguts i benvingudes un dijous més amb els monogràfics del Museu d'Art Contemporani. Avui el nostre convidat és un dels precursors de l'art urbà espanyol, però que actualment està fent pintura en el seu taller i anem a veure la seva nova faceta en les pintures que està fent. Anem a connectar amb ell i que ens parle del que està fent. Anem a convidar-lo per a aquesta nostra conversació. Hem estat compartint durant tota la setmana la seva obra. Hola, Germán. Hola, Ari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo va todo? Muy bien, por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Estaba comentando que hemos compartido durante toda la semana tu trabajo y estaba poniendo Sí. antecedentes que eres uno de esos precursores del arte urbano en España, pero que actualmente estás más centrado en tu trabajo de taller como artista urbano y como artista, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en esa faceta, aunque sin olvidar, pues, de dónde vienes, ¿no? Eh, Vale. Muchas gracias por venir y por participar en esta iniciativa y atendernos. Muchas Muy gracias. bien. La primera pregunta que siempre hago es, ¿cómo te iniciaste en esto del arte? Bueno, yo me inicié a través del graffiti, ¿no? Escribiendo en la calle y tal, ¿no? Y fue la primera toma de contacto que tuve con una disciplina plástica, como así decirlo, ¿no? Y fue un proceso bastante largo, de muchos años, pero mi iniciación primera fue en la calle, escribiendo graffiti, y tuve suerte de verme de haber conocido a gente muy importante del movimiento, siendo yo muy joven, como Henry Chalfant, Futura 2000 o John Wayne también. Y entonces, viendo cómo trabajaban ellos, cómo estaban elevando la categoría de graffiti a arte, entonces yo, poco a poco me fueron surgiendo pulsiones que yo tenía y que desconocía Tú y tuviste fue un poco así. una influencia muy grande, ¿no? De la, pues cuando entró el hip hop en España y de esa influencia de los grafitis neoyorquinos, ¿no? De esa cultura neoyorquina. Y como tú dices bien, Henry Chalfant, que era uno de los directores de Star Wars, que dices que cuando hablamos fue una de las películas que como que te inició en esto y te entró curiosidad, ¿no? En este mundo del arte. Y tuviste la suerte de poderlo conocer, ¿no? Y él fue un poco el que te dio las armas para empezar a pintar y luego ya, como has dicho, pues ya te fuiste a París, ¿no? Y ya empezaste un poco a interesarte por el arte más, como si dijéramos, académico, ¿no? Cuéntanos un poco este inicio y luego ese viaje a París, cómo te cambió, cómo viste otras formas de arte y te acercaste un poco a este mundo del arte, ¿no? Mm. Sí, bueno, con Henry fue bastante increíble la historia, ¿no? Porque yo cuando era pequeño, pues pasaron un documental que se llama Star Wars, como bien has dicho, y por la televisión, en la TV2, y toda Barcelona y toda España, pues fue como una revelación para nosotros, porque eh, nosotros no teníamos acceso, no es como ahora que hay mucha comunicación y no teníamos acceso a lo que estaban haciendo los escritores de graffiti, los artistas de arte urbano en el metro de Nueva York. Entonces, cuando surgió el reportaje, nos disipó todas las dudas que teníamos. Y tuve mucha suerte que 2 años después, o 3 años, cuando yo es que tenía 14 años, pude conocerlo en persona en Barcelona porque le estaba haciendo una exposición y amigos míos lo conocían. Entonces yo pude ver de primera mano muchas cosas que para mí habían estado veladas, ¿no? Y yo creo que fue en un principio un camino iniciático en el arte, como las disciplinas de vanguardia, digamos, contemporáneo, de la calle al contemporáneo, pues esta fue la primera iniciación que tuve. Después también vino Futura 2000, que también fue bastante interesante porque nosotros éramos en ese momento muy pequeños, no sabíamos apenas nada y estábamos descubriéndolo todo. Entonces, Futura 2000 fue ver al primer artista que ya estaba elevando a la categoría de arte todo aquello que nosotros estábamos practicando
en la calle, o reivindicando, pues no sé, nosotros somos, por lo menos yo soy un chico de barrio, o era un chico de barrio que empezaba y tenía toda mi rebeldía ahí sacada en esto, ¿no? En escribir, en bombardear y entonces no captábamos aún esa esencia que había de que los artistas de graffiti neoyorquinos ya habían elevado toda esta rebeldía a pintura y a arte, ¿no? A disciplina artística. Y también esto fue tu iniciación, ¿no? Y luego, como me contaste, también fuiste a París, ¿no? Y allí conociste a John Wan, que tenía una colección de pintura, ¿no? Y ahí sí como que ya descubriste unos pintores de arte contemporáneo que igual por tu relación con el arte de tu círculo social no habías hasta entonces descubierto, ¿no? Esto te impactó, ¿no? El conocer pues a, a las obras de Barceló o de Basquiat, ¿no? Sí, después de unos años después de haber estado con Futura y haber visto su exposición en Barcelona, vino también John Won a hacer una serie de trabajos y tuvimos la suerte de que él vino a conocernos y entonces me invitó a ir a su estudio en París. En aquel momento no es lo reconocido que es ahora y fui y estuvimos allí pues una semana y algo. Y entonces ya era ver cómo en directo, cómo estaban trabajando, cómo estaban pintando y cómo estaban elevando esta categoría de rebeldía a arte, ya vi en directo, ¿no? Allí, porque allí se habían juntado pues unos cuantos artistas, estaba John Wan, estaba Lash Tu también, estaba Ski y estaba J1 también es otro de los Bad Boys Crew, ¿no? Gente que ahí estaban empezando a elevar esta, como te digo, elevar la categoría de arte la graffiti, la rebeldía y el arte urbano, ¿no? Y claro, de ahí fue bastante revelador porque cuando iba a su casa, por ejemplo, él tenía un montón de cuadros de gente muy conocida que para nosotros eran míticos, ¿no? Era muy difícil ver cuadros en directos como de Lady Pink o de Lee Quinones o Crash y Zephyr, Revolt y era como llegar a su casa o Ramelsi y llegar a su casa y era como entrar en un museo, ¿no? Y para mí fue un viaje bastante potente, muy iniciático y la verdad que luego en su casa también me enseñaba libros de Miquel Barceló o de Jean-Michel Basquiat, porque en aquella época, perdona, en aquella época aún no conocía a estos artistas, ¿no? No conocía mucho disciplinas artísticas. Conocía como muy de lejos a Tapies, así, pero tampoco me interesaban mucho, ¿no? Y bueno, fue bastante revelador, la verdad, sí. Y entonces, gracias a empezaste un poco, pues eso, como en el arte, porque tenías esa pulsión, ¿no? Y ese acercamiento al arte que te vino después de utilizar el urbano como expresión y luego ya te iniciaste un poco más en el arte, digamos, pues de la academia, digamos, entre comillas, ¿no? Como del mercado. Y empezaste con un taller, ¿no? Y ahora pintas tus obras, que son unas obras que me gustaría que explicaras un poco el proceso, porque en principio parecen ordenadas, pero luego tienen muchos como arrancadas, se ve mucho tu fuerza, ¿no? Y tus vivencias, se expresa mucho pues la intención y la rabia, ¿no? En esas obras tuyas. Explícanos un poco pues el proceso, cómo las trabajas, desde dónde empiezas y cómo continúas, un poco. Vale. Bueno, yo de academia la verdad es que fui 3 meses y me aburrí un montón a una escuela que había de copiar yesos y tal, y empecé por ahí, pero me aburría mucho porque en esa época yo ya estaba viendo muchas galerías y estaba yendo por las calles por la calle de Consejo de Ciento en Barcelona, que en ese momento estaban llenas de pintura buenísima, ¿no? Y entonces yo ya estaba muy avanzado en lo que sería el posmodernismo o cosas así, y arte moderno también, y arte clásico, arte más. Pero la verdad es que me aburría mucho. Entonces yo era de empezar ya a trabajar en mi casa, de practicar cosas y esto de copiar yesos para mí no era mi camino, ¿no? No era mi vía, mi vía era otra. Yo iba a ver a Joan Miró, en ese momento había mucha gente muy buena, había Antonio Clavé, en fin, había gente, artistas estupendos que cuando iba, incluso Picasso en aquella época,
se movía muchísimo por galerías como la Sala Joan Gaspar y enfrentarte con aquellas obras en ese periodo fue para mí crucial porque eran unas obras estupendas que ibas allí y aprendías todo lo que querías saber y no podías ver y saber, pues ahí te las encontrabas, ¿no? Y mi trabajo pues tiene bastante un poco como se ordena el universo, ¿no? Que es el caos y el orden, ¿no? Es un caos aparente donde todo está bastante ordenado, pero lo hago sin pretensión, ¿eh? Es mi manera de trabajar. Dices que te basas bastante en las pareidoleas, ¿no? Sí, se basa un poco en eso. Yo de pequeño tenía un juego que se llamaba, que me inventaba, que era con las manchitas de las racholas de casa de mi abuela, pues ibas montando formas, ¿no? Luego he visto que más artistas también hacían esto, ¿no? Yo me creía que era el único que... Pero no, se ve que hay bastantes más que lo hacen, o que lo habían hecho. Entonces yo las dejaba reseguidas con lápiz y tenía muchas que eran mis favoritas, ¿no? Tenía, por ejemplo, uno que era una pistola y era un perro, un Doberman, ¿no? Yo era como un Colt Doberman, yo le llamaba el Colt Doberman o no sé qué, bueno, cosas así de niño, ¿no? Yo este juego lo he ido siguiendo siempre, siempre, ¿no? Cuando miraba pintura, miraba también otras cosas y me divertía con otras. Era como un juego visual que tengo que luego, con el tiempo, descubrí que se llamaban pareidolias, que era el origen de los bisontes de Altamira o de Lascaux, y que era un poco la cuna de la pintura, ¿no? Porque desde ahí habrán surgido las imágenes, ¿no? Que también, por ejemplo, también hay pareidolias, por ejemplo, en la isla Elefantina de Egipto, que todos son formas que recuerdan a elefantes y tal. Entonces ellos, los egipcios también siguen con esa historia de las pareidolias, ¿no? Me pareció súper interesante cuando lo descubrí porque me vi como muy reflejado, ¿no? Que teníamos un instinto. Entonces yo trabajo un poco con esto, ¿no? De ir jugando con formas, manchas, voy trabajando, voy manchando, y si surge algo que está bien, pues luego se va quedando, ¿no? Y si no, pues voy repitiendo. Entonces, de ese caos, de esa inercia, de repente ocurren cosas, ¿no? Y aparecen imágenes también. La verdad que sí. Pintura acrílica y también en algunas ocasiones, en algunas obras, continúas usando el aerosol, ¿no? El spray de tus inicios, ¿no? Lo vas combinando en algunas obras sí, en otras no. Mm. Sí, sí, depende de la obra, ¿no? Depende de depende en el momento si necesita o no necesita, o le doy un toque o no le doy, o hay muchas por ejemplo, que trabajo y tienen spray y luego no me gustan y las dejo por ahí arrinconadas y después un día cojo y las retoco y todo aquello que había hecho que parecía que no tenía sentido y que no tenga, de repente coincide que todo el cuadro es una maravilla y no saber muy bien qué ha pasado, qué ha ocurrido allí, ¿no? Porque el spray, el acrílico, todo queda en su sitio, ¿no? Queda, de verdad es que es muy interesante. Es un método de trabajo muy arriesgado, no siempre salen las obras, casi siempre sales del estudio como aquel que pierde en la ruleta millones de dólares, pero, pero bueno, de alguna manera es como que es mi método de trabajo y me voy acostumbrando A veces cada vez encuentras más. obras perdidas, ¿no? Y las retomas y te enamoras otra vez de ellas, ¿no? Como que las odias y luego te vuelves a enamorar, ¿no? Sí, algunas es como los romances también, claro. Con las obras tienes romances, igual que con el amor, ¿no? Con el amor y tal. Tienes una especie de profundo enamoramiento si la cosa va yendo bien y si la cosa ha acabado bien y todo, pues tienes ahí como, vamos, un amor idílico profundo, ¿no? Y luego se va pasando, ¿no? Pero en esos momentos que a 2 o 3 días de profundo. Ahora estás trabajando, vives en Valencia, ¿no? Y, bueno, en un pueblo cercano a Valencia, que tienes tu taller y estás ahí trabajando. La pandemia te ha pillado ahí, supongo, ¿no? Y has trabajado desde tu taller. Y últimamente me estabas contando, la última vez que hablamos, que estabas ayudando en una galería de Barcelona, Canal, que hemos compartido tu obra que vas a exponer, ¿no? Cuéntanos un poco sobre la exposición y sobre este proyecto de esta galería.
para la gente por si quieren ir a visitar la exposición y un poco dónde está la galería y qué se pueden encontrar allí. Pues sí, participamos unos 50 y pico, creo que somos, en una colectiva inaugural de la Galería Canal Gallery, Ujú, que es una galería que está en el barrio gótico en Barcelona y va a tocar arte urbano y también arte contemporáneo y arte urbano contemporáneo, que serían las tres especialidades que más o menos son las que más va a exponer y va a tocar. También graffiti de los pioneros y de las primeras, de los primeros, los que crearon la historia del graffiti en Nueva York. Y, por ejemplo, en esta exposición se reúne a Coco 144, que ujú. es uno de los pioneros, también Cornbread, que se ve que empezó en el 1965 y deben ser de los más antiguos, ¿no? Y luego también viene, como plato fuerte, no, expone Al Díaz, que es el compañero en Samo, del grupo Samo con Jean-Michel Basquiat, que es Ujú. y la verdad es que va a tocar bastantes artistas que son bastante profesionales con otros que están empezando, ¿no? Que son los emergentes. Por ejemplo, también como plato fuerte también está Javier Mariscal o Ricardo Cabolo, pero hay mucha gente. Y esta galería viene para tocar todos los puntos que se habían quedado un poco fuera del platillo en galerías de Barcelona que no se habían hablado, como Ujú. galerías que tratan de arte urbano pero no han tocado pues un poco los pasos históricos que ha ocurrido en los movimientos del arte urbano. Entonces todo esto creo que va a quedar cubierto por esta galería. Ujú. Pues nada, recomendamos a la gente que visite esa galería, que va a haber obra tuya también expuesta, ¿no? Que pueden ver y que te vayan siguiendo en las redes y que eso, que estás en activo. ¿Alguna cosa que quieras contarnos más que estás haciendo actualmente? Pues ahora estoy preparando el viaje, que me voy a Barcelona y estoy trabajando entre muchas cosas pero estoy preparando obra nueva también y la verdad es que no Muy sabría bien. qué decir. Pues no, que eso, que Sí, te visiten en la exposición, que está ya claro, encima, que tienes que prepararla. Y pues nada, sí. muchas gracias, Germán, por habernos atendido, estar este ratito con nosotros explicándonos lo que haces ahora y que tu proyecto más cercano que es participar en esta exposición. Muchas gracias por todo y mantenernos al corriente de todas esas novedades para poderlas compartir con nuestros seguidores, los que te han conocido y los que ya te conocían. Muchas gracias. Vale, pues, muchas gracias a vosotros por invitarme, Mari. De Hasta nada, pronto, nos vemos. Muchas nada. gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Pues nada, el dijous que ve no tenim les entrevistes del museu, però el pròxim sí. Llavors compartirem el mes que ve totes les entrevistes que anem a tindre. Ale, adeu! Nos vemos.